esos aplausos silenciosos o a la distancia, pues, porque los micrófonos están silenciados, pero a la distancia para todos los papás de nuestra comunidad. Feliz día y confío que su palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Quienes no son papás, como también a los que somos y por supuesto al resto de la familia pibeña. Seguimos con el recorrido en la carta a los Hebreos. Nos detenemos hoy a la altura del capítulo 10, los versos 19 al 25. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Acercarse con libertad a Dios es un regalo. Y de esto nos afirma Hebreos 10, los versos 19 al 25. Nos afirma la libertad en 3 sentidos. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos da? ¿Y para qué es? Bueno, es mediante el cuerpo de Jesús. Es para tener a Jesús como gran sumo sacerdote y es para expresar la fe de nuestro Dios. Libre mediante el cuerpo entregado de Jesús. Y esto para acercarte con libertad a Dios. Dicen los versos 19 y 20. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, y subrayo la siguiente parte de la oración y el 20, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El lugar santísimo era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y del templo de Jerusalén. El lugar santísimo fue construido como un cubo perfecto. Solo contenía el arca del pacto, el símbolo de la relación especial de Israel con Dios. Y únicamente el sumo sacerdote israelita podía acceder al lugar santísimo una vez al año. Ahora puedes tener plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Ya no necesitas ningún sacerdote, ni tampoco necesitas ofrecer ningún sacrificio. Acercarse a Dios es auspiciado por el cuerpo entregado de Jesús. Nuestro conflicto actual no es entrar al lugar santísimo, como lo fue y probablemente es para todo judío. Ellos esperan la reconstrucción del templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Para nosotros tal vez puede ser el conflicto, puede ser no creer que la ofrenda de Jesús sea suficiente.
inconsciente o conscientemente, según lo aprendido, das lo que das y haces lo que haces para acercarte a Dios. Jesús murió por todo aquello que en ocasiones crees que te acerca o te aleja de Dios, sea una religión, algún pensamiento, algún hábito, alguna ideología o filosofía. Murió para que entiendas tu bancarrota espiritual y aceptes que solo hay plena libertad para acercarse a Dios por medio de la ofrenda total de su vida en una cruz romana. Un evento trascendente, histórico, y que marcó la historia en dos. Y que debe suponer que hizo lo mismo contigo y conmigo. Libres para acercarte a Dios mediante el cuerpo de Jesús. En segundo lugar, y en consecuencia, libre para tener a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Fíjate el verso 21. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Esto tenemos además. Esto es importante porque afirma nuestro vínculo familiar con el Señor Dios, creador del universo. Jesús enseñó lo siguiente, según Mateo capítulo 6, y solo leo y subrayo el verso 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestro Dios es un Dios familiar. Lo que significa que al llamarlo Padre, reconoces y aceptas vivir como hijo o hija de Dios en este lado del cielo. Entonces, como familia de Dios, Él nos ha dado a Jesús, y vuelvo a decir o a leer, como gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Y por qué? Porque en este lado del cielo vivimos la tensión de crecer en cuanto a ser hijos e hijas obedientes. Es la razón por la cual el escritor inspirado escribió lo que escribió según los versos 26 al 31 del capítulo 10 de Hebreos. Lo veremos en detalle el próximo domingo, pero ten presente que esto es parte de toda esta sección que termina con el verso 39 del capítulo 10, donde leemos, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Solo de recordarlo se me hace escamas en la piel, se me eriza la piel, perdón. Se me eriza la piel de solo recordar cuando allá en la reunión, en el salón, escuchamos en algún momento cantar a las chicas, ya no soy esclavo, sino soy hija de Dios. Algunos pocos se incomodaban por la disonancia en cuanto a la canción original, pero de solo recordarlo se me eriza la piel. Y justamente lo recordé mientras entonábamos casi al principio esta canción. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo, yo solo sé que soy hijo de Dios. Y para mí es un milagro y sin duda otra vez digno de afirmar, porque alguien que cante o lo afirme así, soy hija de Dios, significa que hay esperanza. Significa poder aprender a depender del Dios Padre que no decepciona. Y esto ante la realidad de personas como nosotros que metemos en no pocas ocasiones las cuatro patas.
Y a esta altura es para que todos afirmemos a partir de este punto de reflexión que tenemos a Jesús, gran sacerdote de nuestra familia, de la familia de Dios. Necesitas entender que Jesús es la ofrenda a Dios por tus pecados. Y es también el sacerdote dado por Dios para representarte cuando pecas. Jesús te acerca a Dios. Y es Jesús quien te acerca de manera correcta, y tengo que subrayar, bíblica, a tus pecados, los cometidos y los que cometerás. Pues aunque ya han sido perdonados, cada una de ellas tiene sus consecuencias, trae sus consecuencias. Y Dios quiere que aprendas a acercarte a Él para alejarte del pecado que generó las consecuencias que traen dolor para su corazón, a su corazón de padre, y sin dudar al corazón de quienes que están a nuestro alrededor, que también sufren. El Salmo 32 es vinculante a este aspecto. Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y esto justamente por guardar silencio ante entre comillas, el engaño, ante el pecado no confesado que al final Dios conoce. Y es tema de justamente hacer cuentas por medio de nuestro gran sacerdote. Sigo leyendo el verso 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cántico de liberación. No tengo la menor duda que esta letra fue inspiración para ese canto. Ya no soy esclavo. Verso 8. El Señor dice, y esto lo subrayé entonces, 8 y 9. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Acércate con libertad a Dios, porque Jesús es la ofrenda por tu pecado y es tu gran sacerdote para enfrentarlo cuando te asedia. Como también para transitar junto a su lado ante las consecuencias por ser mulo o caballo. Acércate con libertad a Dios. Está auspiciado por el cuerpo de Jesús. Él está al frente de nosotros, la familia de Dios, como gran sacerdote. Y es alguien, como recién cantamos o escuchábamos cantar, alguien que nos entiende y que puede ayudarnos, porque a diferencia de nosotros, él no pecó. Aprendió a obedecer. Acércate a Dios con toda libertad, en la que por medio de esa libertad adquirida en Jesús, se nos habilita, somos libres, eres libre para expresar la fe de Dios.
De aquí sostengo el título de esta porción bíblica y que solo posible, reitero, gracias a Jesús. Dice el verso 22, acerquémonos pues a Dios, y añade, con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Que da la fe. Esa es la fe que profesamos, la de Jesús. Limpia tu conciencia de culpa y precisamente por actuar como mulo o como mula, como caballo o como yegua, y estimula a que expreses la fe de Dios en público. Él escribió, exteriormente lavados, la última parte, la parte C del verso 22. Escribió exteriormente lavados. No significa ser cínico, ni mucho menos hipócrita. Una genuina relación con Dios no nos los permite. La relación con Dios nos convierte cada vez más en la mejor versión de cada quien. Y que sin duda lo agradece un esposo, lo agradece una esposa, lo agradecen unos hijos. La relación con Dios, en esa medida, nos insta a expresar lo que esa fe significa para nosotros, la que nos sostiene y la que nos convierte. Quien tiene la fe de Dios lo expresa así, con tres afirmaciones finales a partir del verso 23. Mantiene firme la esperanza. Mantiene firme la esperanza, dice el verso 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel era Jesús, un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Somos hermanos de Jesús. Él es nuestro líder perfecto. Y Él nos está llevando a la gloria eterna de Dios, del Dios eterno. Es lo que expresa de palabra y hecho alguien, hijo e hija de Dios. Alguien que justamente no menosprecia, no desestima, no demora en acercarse con libertad a Dios, para que esa esperanza pues no se pierda, sino que forje ante la circunstancia adversa, ante la realidad frágil del ser humano, como también de nuestros pecados, avancemos creciendo, confiado en que Dios lo está cumpliendo. Él lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo en cada papá convertido a Cristo entre nosotros hoy. El simple hecho de conectarse hoy es una evidencia más, una de tantas, de expresar esta esperanza. También se expresa preocupándose por el bienestar de la familia de Dios. Alguien libre se preocupa por el bienestar de la familia de Dios. Leemos en el verso 24, según la Nueva Traducción Viviente, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros para realizar actos de amor y buenas acciones. Alguien que se acerca a Dios también se acerca a otros que se acercan a Dios, no para solo recibir, sino también para dar. Este tema me parece que se entiende aún mejor con un acercamiento a la situación de aquellos hermanos, de aquel entonces. Cuando ellos confesaron que Jesús, vuelvo y digo, cuando ellos confesaron la fe de Jesús como el enviado de Dios, según el Antiguo Testamento, para salvación, naturalmente fueron excluidos de la vida religiosa de los judíos. Ya no tenía sentido ir al templo. Ya no tenía sentido, pues tal vez participar de las sinagogas.
Y aun cuando quisieran hacer alguna reforma o influenciar, tarde o temprano, fueron excluidos. Sus puertas, las puertas de las sinagogas se les cerraron. Así también con respecto a la vida pública grecorromana, en la que para ellos no había problema con tener a otro Dios, Jesús, no pasa nada. Uno más entre el Partenón, pero no así para los que confesamos que Jesús es el Señor. Tíos, primos, amigos, compañeros de trabajo quedaron al otro lado de la acera. Y para los judíos fueron entonces la tercera raza. Recuerden que para un judío estaban los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles. Todas las naciones que no fueran judías, esperando que Dios volviera y cumpliera su promesa. Mal entendida para ellos, pues esperaban la aniquilación de todos. La tercera raza, los cristianos. Una tergiversación para ellos del Antiguo Testamento al declarar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el medio para ser hijos e hijas de Dios. Y ante esta situación, en la que a un momento llegó la exclusión, los actos de amor y las buenas acciones eran necesarias y eran la evidencia de ser uno con Jesús. Y por supuesto, evidencia de ser uno con el resto de los hermanos en la fe. Gálatas capítulo 6 es un texto vinculante aquí también. Dice el verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. A esta altura quiero agradecer y poder plantearlo como ilustración. Agradezco a Manuel y a Juan Carlos que han estado prestos para el call center de PIVA para concertar el apoyo económico entre los que somos pibeños. Pero entiendo que mientras Dios nos manda a hacer una buena administración de las ofrendas que seguimos recibiendo por la banca en línea, el Señor nos manda a cada uno de nosotros a administrar bien lo que recibimos para realizar actos de amor sin que el liderazgo se entere. O tal vez para que cuando llegue el consejo administrativo celebremos a Dios por los corazones generosos en PIVA que no demoraron en justamente evidenciar esa preocupación por el bienestar de la familia. También aquí agradezco a Xiomara y a Iván por su tiempo ofrendado en las reuniones de trabajo semana a semana desde casi el inicio de la cuarentena. Sin duda es una utopía mantener vínculos profundos con todos, pero no es excusa para salir de las cuatro paredes. Perdón, no es excusa para no salir de las cuatro paredes del salón multiuso y de los 120 o 90 minutos de un culto, o como nosotros llamamos reunión general o de crecimiento. La meta es sostener el sentido de comunidad de fe cristiana, el cual sigue siendo su desarrollo, según el texto en el verso 25, según el último enunciado. Está vinculado a la iglesia para animar a otros. Dice el verso 25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Todo lo anterior, desde el capítulo 1 hasta esta altura del capítulo 10,
Ha sido regalo de Dios por inspiración del Espíritu Santo y con Jesús al frente para consolidar la nueva identidad en Cristo, en alguien que vuelve a Dios por medio de Cristo para sostener el sentido de comunidad cristiana. Y que a esta altura de la carta, pues entonces le mete ganas el autor inspirado. Sin duda es un valor del reino de Dios que avanza en contracorriente. Solo Dios se alegra de esto y solo su familia lo sostiene. La reunión no es la meta, sino el medio para animarnos los unos a los otros. Ante todo lo expuesto de la carta hasta aquí y lo que aún falta por leer y escuchar, y sin duda conectarlo con nuestra vida diaria, nuestra vida doméstica, la realidad que enfrentamos en este lado del cielo y que no es o no ha sido fácil sostenerlo. No ha sido fácil antes de la pandemia ni tampoco durante ella. Nuestra meta como líderes espirituales, de quienes hace mención ya casi al final del libro, en el capítulo 13, es estimular la interacción los unos a los otros, dentro y fuera de una reunión semanal, donde por supuesto hay roles, pero que la comunidad no se reduce a ello. Repito, no solo es para recibir, sino también para dar. Con la multiforme gracia con la que Dios te ha alcanzado a ti y a mí. Y que en estos meses se puede evidenciar o no se puede evidenciar. Aquí me dirijo de manera especial a los amigos de 911, a los que están aquí en la sala conectados, incluso a los enfocados. Mis queridos y queridas, hagan el hábito de ir más allá de las sesiones de reflexión grupal. Resístanse en amoldarse a los compromisos académicos o tareas domésticas. Y organícense para desarrollar todas ellas y poder desarrollar relaciones sanas y significativas. Que tras esta modalidad, pues tiene sus limitaciones, pero aún más una reunión como esta y como la que también hacemos en un salón cerrado. Tiene sus limitaciones. Que al llegar a mi edad, ustedes tengan iglesia. No de domingo, sino de conversaciones personales y sinceras, que es lo que da la fe de Dios. Que les permita tener el balance entre los compromisos de adultos y la experiencia familiar de Dios. Que no es solamente justo vernos las nucas y sencillamente estar ante, entre comillas, un espectáculo o un programa orquestado. Eso tiene un propósito. Uno, que cumple un propósito. Reitero, mis amigos, 911, como si fuera de emergencia. Si no es emergencia, es urgente. Reúnanse fuera de las sesiones de grupos de reflexión. Organícense para ver una película, cocinar y comer juntos, para leer y orar juntos y mantener la llama encendida para tratar las acciones de las exposiciones para crecimiento, como también de las que a la que nos exponemos acá un domingo. No ser usuarios ni clientes de una reunión general. Ser familia que se acerca con libertad a Dios. Y cuando justamente nos llamen la atención quienes nos coordinan, es estar sensible al Espíritu de Dios, que nos quiere justamente convertir cada vez más a la mejor versión de ti.
como también de mí. Y que espero no perder la esperanza, aunque le confieso, es agotador. Aquí quedará el récord de tu participación para los usuarios de YouTube cuando accesen a este video grabado. Todo esto por ser familia de Dios. Acercarse con libertad a Dios. Todo esto es hasta cuando el Señor vuelva por segunda vez. El escritor inspirado sospechaba que el día estaba cerca. Pero bien Jesús dijo, o dejó dicho dos cosas. Su regreso es inesperado. Así que hay que estar alerta. Alerta a su regreso. Como también alerta al que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Según Lucas 18, el Señor identificó al cobrador de impuestos como el que entendió el regalo de Dios y así justificado por Dios. Según la parábola, el cobrador de impuestos oró así: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y esta fue entonces la lección incisiva de parte de Jesús. Verso 14 de Lucas 18. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Acércate con libertad a Dios para ser justificado por Jesucristo y ser exaltado por Él. Y otra vez, según la palabra escrita de nuestro Dios. Recuerda que somos libres mediante el cuerpo de Jesús. Somos libres para tenerlo como gran sacerdote de nuestra familia pibeña. Y somos libres para expresar la fe de Dios desde este lado del cielo, convencido que nos espera uno mejor al otro lado. No seas de los que le entran por un oído y le sale por el otro. Sé de los que tienen oídos y oyen lo que el Espíritu dice a la iglesia de Jesús. Que Jesucristo te sustente. Y a los papás presentes, que justamente nuestra mente sea un campo fértil para que su palabra dé el fruto que Él espera. Acércate con libertad a Dios. Acércate con libertad a nuestro Dios. Le paso el micrófono a Xiomara.